me da también el diámetro 4 de 14 centímetros y el diámetro 5 de 12 centímetros y el diámetro 6 de 10 centímetros. Entonces, en este esquema que me da el ejercicio, me da todos los diámetros, desde el diámetro 1 al diámetro 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero aparte de eso, me da la velocidad de giro del eje del motor, que me da la placa, de 3.000 revoluciones por minuto, y un par mecánico de 120 Newton por metro. ¿Qué me pide el ejercicio? Que determine las pérdidas en cada etapa, sabiendo que la pérdida de la primera transmisión es del 90%, de la segunda transmisión es del 92% y de la tercera etapa del 96%. ¿Qué es lo que debo hacer en este caso? Lo primero, ¿qué tipo de sistema es ideal o real? Para que sea un sistema real, ¿qué tiene que pasar? Pérdida de potencia. ¿Qué tiene que pasar para que sea un sistema real? Pérdida de potencia. Pérdida de potencia. O sea que la potencia del motor que tenemos acá va a ser mucho mayor a la potencia de salida. Dado que va a haber pérdida, puede ser porque tal vez la correa esté floppy o porque también debe estar muy apretada. Entonces va a haber pérdida en la transmisión. Entonces esa pérdida hace que sea el sistema real. Ahora, lo que me dice para el cálculo de la potencia de la primera etapa, ¿qué debo tomar en cuenta? Las potencias no son iguales si el sistema es real. Hay pérdida de potencia por cada etapa de transmisión. Solo la potencia va a ser la misma si es el mismo eje. Ahora, ¿por qué dice que el sistema es el mismo eje? Va a ser igual. Porque no puede girar a dos distintas velocidades. Porque se generaría lo que era torsión. Y al generar torsión, esa herramienta o ese eje, a la larga se va a romper. Entonces tenemos que evitar eso. Por eso que tiene que tener la misma potencia y la misma velocidad de giro del eje. Ahora, cuando hablamos del cálculo de la potencia real, ¿qué me dice? Que la potencia de salida va a ser igual al rendimiento de la etapa por la potencia motriz, la que genera el movimiento. Entonces, en este caso, tengo la velocidad de giro del eje del motor y tengo el par mecánico del eje del motor. Ahora, si tengo la velocidad de giro del eje y tengo el par mecánico, ¿puedo determinar la potencia del motor? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Si sabemos que la potencia del motor va a ser igual a la velocidad angular del motor por el par mecánico del motor, donde la velocidad angular va a ser igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje del motor. Esto voy a reemplazar acá y voy a tener que la potencia del motor va a ser igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje por el par mecánico del motor. Como ya tengo la velocidad de giro del motor y tengo el par mecánico, solamente debo reemplazar. Entonces voy a tener que la potencia del motor va a ser igual a 2pi sobre 60 multiplicado por la velocidad de giro del eje del motor, que sería 3.000 revoluciones por minuto, por el par mecánico del motor, 120 Newton por metros. Ahora, este 60 es para llevar a segundos y este 2pi para llevar a radianes. Entonces me da que radianes sobre segundo por Newton por metro me va a dar Joule sobre segundo. Y Joule sobre segundo es watts. Ahora multipliquen 2pi sobre 60 por 3.000 por 120. Le tiene que dar esta potencia. ¿Le sale?
Sale eso. Bien, ya tengo la potencia motriz, la potencia del motor, la que me da el motorcito ya de la fábrica, me da esa potencia nominal. Una vez que tengo esa potencia nominal, lo que quiero determinar es la potencia en esta etapa. Pero debido a la transmisión por correa, aquí va a haber una pérdida de la primera etapa, que va a ser del 90%. Entonces, para esta potencia 2, lo voy a determinar de la siguiente manera. La potencia 2 va a ser igual al rendimiento de la primera etapa por la potencia motriz, por la potencia 1 en este caso. Entonces voy a tener que la potencia 2 va a ser igual al rendimiento de la primera etapa, que es el 90%, que sería 0.9, por la potencia motriz, que es la que habíamos sacado anteriormente, 37.699.1. Aquí lo voy a tener. Ya tengo entonces la potencia motriz, ya tengo el rendimiento de la primera etapa, entonces lo que debo hacer solamente es multiplicar. Y al multiplicar voy a tener la potencia 2 debido a la pérdida de la primera etapa. Y le sale este valor, 33.929,19 watts. ¿Le sale ese valor? Sí sale. Perfecto. Ya tengo entonces la potencia 2. Ahora, esta potencia 2 es debido a esta polea 2. Ahora, esta polea, como la polea 3, están unidas por un mismo eje. Si están unidas por un mismo eje, ¿qué pasa con su potencia? Se mantiene. Se mantiene, correcto. Entonces la potencia 2 va a ser igual a la potencia 3. Y eso es lo que tenemos acá. Que la potencia 3 va a ser igual a la potencia 2. Ahora yo quiero el cálculo de potencia de la segunda etapa, la pérdida que va a tener. Entonces, ¿qué debo hacer? Para esa potencia va a ser la que va a recibir el diámetro 4. Entonces va a ser la potencia 4. Esa potencia 4 va a ser igual al rendimiento de la segunda etapa multiplicado por la potencia motriz, que en este caso va a ser la potencia 3. Pero la potencia 3 es igual a la potencia 2. Entonces voy a tener la potencia 4 va a ser igual al rendimiento de la segunda etapa, 0.92, que es el 92%, multiplicado por la potencia anterior, que es la potencia 3. Pero la potencia 3 es igual a la 2, y ya la tengo tabulada, que sería 33.929,19 watts. Una vez teniendo esta potencia, la voy a reemplazar, y al reemplazarla le va a dar 31.214,86 watts. Esa sería la potencia 4. Y esa potencia 4 de esta polea 4 está unido con la polea 5, que van a ser el mismo eje. Si es el mismo eje, la potencia 5 va a ser igual a la potencia 4. Y eso es lo que tenemos acá, que la potencia 5 va a ser igual a la potencia 4. Ahora, debo calcular la potencia de la tercera etapa, debido a la última pérdida de potencia que va a haber, que es del 96%. Entonces, yo quiero la potencia de salida, en pocas palabras. Esta potencia de salida va a ser igual a la potencia que genera el movimiento, que sería la potencia 5, multiplicado por el rendimiento de esa etapa, que sería el 0,96, en este caso del 96%. De esa manera tengo la potencia de salida. Cálculo de la potencia de la tercera etapa. Va a ser la potencia 6 igual al rendimiento de la tercera etapa por la potencia 5. Entonces, el rendimiento de la tercera etapa es 0.96 por la potencia 5, que va a ser igual a la potencia 4, 31.214,86 watts. Reemplazo esto y le va a dar que la potencia 6 va a ser igual a 29.966,26 watts. ¿Le sale eso? Sí, sí.
Perfecto. De esta manera, tengo la potencia de salida y tengo la potencia en cada pérdida de cada etapa. Primera, segunda, tercera etapa. Esto solamente se va a originar las pérdidas en cada etapa donde haya la relación de transmisión, donde las velocidades tangenciales sean iguales, ya sea por correa, ya sea por contacto directo, por fricción, o ya sea por dientes de engranaje. Siempre se va a originar esas pérdidas. ¿De acuerdo? Ahora, el anterior día, el día miércoles, vimos lo que era transmisión por bandas y correas, sistema ideal, ¿cierto? Así es. Vieron la parte ideal. Ahora, aquí están viendo la parte real. ¿Cuál es la diferencia entre lo ideal y lo real? La potencia. ¿Qué pasa? Siempre pérdida. Para una potencia o una transmisión de sistema real, siempre va a haber pérdida. Siempre me tiene que dar las pérdidas en las etapas, en cada transmisión. Eso no se olvide. Si en el caso no me da pérdida, ¿qué se asume? Ideal. Que el sistema de transmisión es ideal, correcto, está muy bien. Ahora, una vez teniendo eso, ya vimos la parte de transmisión por bandas y correa, ideal y real. Ahora, vamos a ver otra parte que va a ser de la siguiente manera. Ya vimos lo que es la parte de relación de transmisión por fricción o poleas correas. En este caso vimos la parte de poleas correas, que existían tres tipos de transmisión. Si la relación de transmisión era menor a 1 en un sistema reductor, que la velocidad de salida siempre va a ser menor. Busco disminuir la velocidad de salida. A eso me va esta relación de transmisión. Si la relación de transmisión es igual a 1, es un sistema transmisor. ¿Dónde ocupo eso? Cinta transportadora. Es una cinta transportadora. Quiero que sea una velocidad constante. Y para eso necesito transmitir el movimiento de una banda a una distancia demasiado larga. Entonces yo necesito hacer a través de unas correas, de bandas o correas, o cinta en este caso. Y cuando la relación de transmisión es mayor a 1, el sistema es multiplicador. ¿Para qué ocupo un sistema de transmisión mayor a 1? ¿Para qué hago eso? ¿Para qué utilizo un sistema multiplicador? Reducir la velocidad. Para reducir la velocidad, ¿seguro? ¿O aumentar? Aumentar, ¿no? Aumentar, correcto, muy bien. Lo que va a hacer es disminuir los diámetros de salida para aumentar la velocidad de salida. Necesito multiplicar la velocidad. Cuando ustedes vean estas relaciones de transmisiones, lo que me dice es lo que yo quiero tener a la salida. Si es un sistema reductor, necesito disminuir la velocidad. Si es un sistema transmisor, quiero que la velocidad sea constante. Y si yo quiero una relación de transmisión mayor a 1, un sistema multiplicador, es lo que quiero es aumentar la velocidad de salida. Esto es lo que ustedes van a ver cuando salgan y quieran hacer. Tengo un motor de 5 HP y me da una velocidad de 500 revoluciones por minuto. Pero yo quiero que debate con una velocidad de 1500. Entonces tengo que aplicar estas relaciones de transmisiones, la adecuada para lo que yo deseo. Entonces tengo que tener un tren de engranaje, un tren de sistema de polea o un tren de
dientes de engranaje o bandas, también puede ser. Entonces yo debo ver lo que me favorece a mi instalación. Ahora sí. Ahora vamos a ver esta parte que es el cálculo del momento de giro. ¿Qué me dice en cálculo de momento de giro? Me dice que el momento que ustedes aprendieron en física 1 era fuerza por distancia, ¿cierto? Aquí es igual momento a una fuerza por una determinada distancia, por intervalo de distancia, una variación. Ahora, cuando hablamos de poleas o de giros, la distancia de una polea del centro a una arista, ¿qué sería? Radio. El radio, correcto. Entonces, para aplicar momentos en las poleas, va a depender del radio o el diámetro que tenga esa polea y la fuerza tangencial que se esté aplicando en uno de sus lados. Ahora, para encontrar el sentido de giro, para qué lado va a girar, se debe aplicar momento total. ¿Y aquí es igual el momento total? Al momento mayor menos el momento menor. Cada uno de estos momentos va a depender del sentido donde se aplique la fuerza. Para ese lado va a girar. Ahora, existen 3 sistemas que se pueden dar. El primero, que el sistema gire antihorario. ¿Qué debe pasar? Que el momento 2 sea mayor que el momento 1, para que el sentido de giro sea antihorario. Para que el sistema sea horario, que el momento 2 sea menor que el momento 1, para que el sentido de giro sea sentido horario. Y la otra situación, que el sistema sea estático. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentre en equilibrio, sin movimiento. Para que ello tiene que darse que los momentos sean iguales. Ahora, aquí tenemos las siguientes: sentido antihorario, estático y horario. Para que sea sentido horario, que el momento 2 sea mayor al momento 1. ¿Y aquí es igual momento? Fuerza por el radio. Fuerza 1 por el radio 1 va a ser menor que la fuerza 2 por el radio 2. Para que el sistema sea estático, que el momento 1 sea igual al momento 2. Entonces, la fuerza 1 por el radio 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 por el radio 2. Y para que el sentido sea horario, el momento 1 tiene que ser mayor que el momento 2. Entonces, la fuerza 1 por el radio 1 tiene que ser mayor que la fuerza 2 por el radio 2. Esto para el sistema de giros de poleas. Ahora vamos a ver esa parte. Esta es la parte teórica del momento de giro. Y ahora vamos a ver aplicado en un ejercicio. Aquí. Sistema de giro o momento de poleas por correas. Me da el siguiente ejercicio. Me dice, en un sistema de transmisión reductor, la velocidad del elemento conducido es menor que el elemento motriz. Punto. Por el contrario, el par mecánico del elemento conducido es mayor que el elemento motriz. Ahora, ¿qué me da de datos el ejercicio? Me da una fuerza 1 que vale 400 newton. Me da una fuerza 2 que vale 300 newton. Me da un R1, que es radio 1, de 10 centímetros. Su diámetro sería de 20. Y me da un radio 2 de 20 centímetros. Esta fuerza 1 va a hacer que gire esta polea 1 para este lado. Y esta fuerza 2 va a hacer que gire para este otro lado. En este caso sería sentido antihorario, sentido horario, el diámetro 1. Ahora, ¿qué debo hacer para aplicar el sentido que está girando esa polea? Porque en el momento va a depender
de la fuerza y del radio. Esto. ¿Qué había dicho? Momento total va a ser igual al momento mayor menos el momento menor. ¿De dónde voy a sacar esos momentos? De acá. Indicar el sentido de giro que predomina el torque. ¿Qué quiere decir? Al que tenga mayor torque va a ser donde va a ceder el movimiento. A mayor momento, entonces va a tener el sentido de giro determinado. Sabiendo que el momento es fuerza por distancia. En este caso, nuestra distancia es el radio. Determino el momento 1. Fuerza 1 por el radio 1, donde voy a reemplazar que la fuerza 1 vale 400 newton y el radio 1 10 centímetros. Lo debo llevar a metros, 0,1 metros. Y le va a dar 40 newton por metro, que sería el momento 1. Lo mismo hago para determinar el momento 2. Fuerza 2 por el radio 2. Ese momento 2 va a ser igual a 300 newton, que es la fuerza, multiplicado por su radio de 0,2 metros. Le va a dar 60 newton por metro. Este de acá va a ser el momento 2 y este de acá el momento 1. Que lo va a hacer girar. Debo aplicar momento total va a ser igual al momento mayor menos el momento menor. El mayor sería 60 y el menor sería 40. Al aplicar me va a dar 20 positivo. Entonces va a girar para el sentido donde está apuntando el momento mayor, que va a ser, ¿qué sentido? ¿Horario o antihorario? Gira para el lado donde está de color celeste. ¿Para qué lado va a ser? Antihorario. Antihorario. Entonces, va a depender del momento mayor, siempre el sentido del movimiento. Entonces, el momento mayor va a ser antihorario, el sentido de giro. Entonces, ya determiné de este sistema hacia qué lado va a girar el torque. Una vez que ya tengo el sentido determinado, me va a pedir el inciso B. Si la fuerza F2 se mantiene invariable, calcular el diámetro con una fuerza de la polea grande si queremos elevar un peso de 900 newton. Entonces, ¿qué me da? Que la fuerza 1 va a ser 900 newton. Y me dice que F2 es invariable, sigue siendo una fuerza de 300 newton. Y el radio 1 sigue manteniéndose. Lo que me pide determinar es el diámetro o el radio 2. En este caso me está pidiendo el diámetro. ¿Qué debo hacer? Que el momento 2 sea mayor que el momento 1, porque necesito elevar esa carga. Si necesito elevar, este momento 2 tiene que ser mayor para poder elevar esta carga 1. Entonces, el momento 2 tiene que ser mayor que el momento 1. El momento 2 va a ser igual a la fuerza 2 por el radio 2, mayor que la fuerza 1 por el radio 1. Donde el radio 2 es la incógnita, porque necesito determinar ese diámetro. Esta fuerza 2 que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Entonces voy a tener que el radio 2 va a ser mayor que la fuerza 1 por el radio 1 sobre la fuerza 2. Reemplazamos. Fuerza 1, ¿cuánto vale? Es la carga que necesito elevar, 900 newton. Por su respectivo radio, 0,1 metros. Dividido entre la fuerza 2, que es invariable, 300 newton. Newton con newton se van. Y le va a dar 0,3 metros. Me dice que el radio 2 tiene que ser mayor a 0,3 metros. Pero, ¿qué me pide el ejercicio? ¿Me pide radio o me pide diámetro? ¿Qué me pide el ejercicio? ¿Radio o diámetro? Diámetro. Diámetro.
Entonces, ¿cómo lo determinaría el diámetro? Multiplicando por 2. Multiplicando por 2, correcto. Lo multiplicaría por el radio que nos salió, que sería el radio 2. Y una vez con esto, ya recién determino la respuesta. Y en este caso, nuestro radio es de 0,3 metros. ¿Cuánto le va a dar el diámetro? 0,6. 0,6. Ahora, ese 0,6, ¿está bien que le ponga igual o no? ¿Está bien o estaría mal? ¿Qué me dice la pregunta? Si la fuerza 2 se mantiene invariable, calcular el diámetro para una fuerza de la polea más grande si queremos elevar. ¿Qué quiere decir eso? Que eso se va a mover, ¿cierto? Y si quiero que se mueva, tiene que ser igual o mayor. Ahorita si yo le pongo igual, estaría estático, no se moviera. Entonces tengo que ponerle mayor. Mayor a ese diámetro. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ahora recién estaría bien expresado. Tiene que ser un mayor a 0,6 metros, mayor a 60 centímetros, ese diámetro, para que pueda girar en el sentido de F2, del momento 2, sentido antihorario. Ahora, en el siguiente inciso, ¿qué me dice? Inciso C. Calcular el radio de la polea pequeña si se quiere elevar de esta un peso que se ejerce sobre una fuerza de 1200 newton y F2 se mantiene en 300 newton y el radio 2 es de 20 centímetros. Ahora me pide determinar el radio de la polea 1. ¿Qué debo aplicar? Entonces, que el momento 2 tiene que ser mayor que el momento 1. El momento 2 va a ser fuerza 2 por el radio 2 mayor que la fuerza 1 por el radio 1. Pero ahora yo quiero el radio 1. Entonces esto va a cambiar el sentido. Entonces va a ser fuerza 2 por el radio 2 dividido entre la fuerza 1. El radio tiene que ser menor a estos valores. La fuerza 2 vale 300 newton. El radio 2, 0,2 metros. Y la fuerza 1 vale 1200 newton. Reemplazando le va a dar que el radio 1 va a ser menor a 0,05 metros. ¿Le sale ese valor? Sí. Ahora, ¿por qué necesito que sea menor a este diámetro, a este radio? Porque sigue siendo la fuerza 2 la que va a elevar, y lo que quiero es elevar este peso. Entonces necesito determinar ese radio. Entonces el sentido no cambia, sigue manteniéndose antihorario. Ahora, para repasar un poco. Si el momento 2 es mayor que el momento 1, el sentido va a ser antihorario. Si el momento 2 es menor que el momento 1, el sentido va a ser horario. Y si el momento 2 es igual al momento 1, el sistema es estático, sin movimiento, se encuentra en equilibrio. Son las tres posibles que se pueden dar debido al momento de unas poleas aplicadas sobre un mismo eje. Hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre esto? ¿Hay dudas o ninguna?
Ninguna. Perfecto. Ya. Ahorita salgo y vuelvo a mandar el enlace. ¿Ya? Ahorita envío.